Buen día para todos y gloria a Dios. Es para mí un privilegio estar aquí en el Perú, que agradezco mucho a nuestro Señor y al Instituto de Libre Empresa y a la organización Amén, a mi amigo José Luis Tapia, mi amigo Obed Álvarez. Es un privilegio estar reunido aquí entre hermanos cristianos, debatiendo, conversando, intercambiando información sobre libre mercado y gobierno desde el punto de vista bíblico. Yo quiero mucho al Perú y pasé un año muy feliz, el año 2003, en el Perú. Y pese a haber nacido en Argentina y vivir en Venezuela la mayor parte del tiempo, quedé encantado con el Perú la vez que estuve, hace menos de 2 años. Debatir o conversar sobre este tema me parece particularmente importante. O sea, yo vivo en un país donde los cristianos evangélicos tienen una presencia y una determinante en el gobierno socialista. El presidente socialista les ha entregado prácticamente a los cristianos evangélicos el control de cambio, algo realmente pecaminoso si lo hay. Sin embargo, los cristianos están ahí involucrados, administrando las divisas, porque Chávez piensa que los evangélicos no van a robar, sin embargo sí roban, y bastante, quizás más que los no evangélicos, porque tienen el pretexto de robar para las iglesias y las obras sociales de las iglesias. Yo en mi Biblia no he visto todavía ningún párrafo que diga que robar para la iglesia está bien. Sin embargo, bueno, ahí están. ¿Cómo estaban también los cristianos católicos involucrados en el gobierno sandinista? Otro saqueo, otro desastre. Y cómo los cristianos evangélicos estuvieron también involucrados en el gobierno del primer presidente evangélico de América Latina, el doctor Efraín Ríos Montt, que es un militar que gobernó allá en Guatemala. Otro desastre, hombre que nos dejó muy desacreditados a los cristianos, igual que los de la teología de la liberación, tanto católicos como no católicos, que han participado y siguen participando en gobiernos socialistas. También es, lo cual es también así en países como Argentina y Uruguay en este momento, y Brasil. De manera que para mí, repito, es un privilegio y una bendición poder conversar sobre estos temas, sobre los cuales hace falta tanta reflexión y sobre todo tanta información. Es un privilegio también compartir el estrado con mi amigo John Covey, que puede, seguramente con mayor autoridad que yo, compartir información con todos nosotros al respecto, que es lo que más falta. Todos recordamos, o deberíamos recordar, por ejemplo, aquellos años de Efraín Ríos Montt en Guatemala, hombre de oración, hombre de cobertura eclesiástica, que sin embargo, lo primero que hace cuando llega al gobierno es tirar un IVA de 18% en un país donde no había IVA. Eso fue una cosa horrible, espantosa. El hombre, cristiano de muchos años, y parece que no había leído 1 Reyes 12, parece que no había leído 1 Reyes 12, donde se produce una justificada reacción popular contra un incremento en los impuestos. Y no solamente no había leído 1 Reyes 12, sino que no había leído una cantidad enorme de pasajes, o no figurarían en su Biblia, no sé, una cantidad enorme de pasajes en los cuales clara y consistentemente la Biblia previene, advierte contra el estatismo, previene contra el abuso de poder, contra toda forma de despotismo gubernamental, y el estatismo es una forma de las peores
de despotismo gubernamental, sea de izquierda, como es la variedad predominante en América Latina, o socialista, o sea de derecha o mercantilista, como era la variedad que predominaba hasta hace algunos años, o sea neoliberal, que a propósito de liberal no tiene nada, ese mal llamado neoliberalismo, que en realidad debería llamarse neoestatismo, porque es no otra cosa que la continuación del estatismo por otros medios, es decir, más impuestos, más regulaciones, conversión de monopolios estatales en monopolios privados, pero sin dejar de ser monopolio, cuando es firme la tradición del magisterio cristiano, tanto reformado como no reformado, en contra del monopolio. El monopolio es un pecado, de la misma manera que es pecado las regulaciones excesivas, las reglamentaciones restrictivas y constreñidoras de la libertad, y de la misma manera que es pecado los impuestos, todos, incluyendo la inflación, que es un impuesto disfrazado, porque nos empobrecen, crean pobreza. El estatismo es la causa de la pobreza, porque con una mano reglamenta e impide crear riqueza en cantidad suficiente, con otra mano la poca riqueza que se permite crear con la mano de los impuestos le quita una buena parte a la gente, de manera que le impide ahorrar y la condena a niveles de infraconsumo. John nos hablaba esta mañana muy bien del caso del smog y el caso de la droga, y en los dos casos había elementos comunes. Entre otros, el elemento común es que una cantidad de gente vive de supuestamente resolver los problemas del smog por vías del estatismo, y otra cantidad grande de gente vive supuestamente de resolver los problemas de la droga por vía también del estatismo, soluciones que nunca llegan, pero esa gente siempre cobra puntualmente altos salarios. Yo agregaría un tercer caso que nos toca más de cerca a los latinoamericanos, más creo yo que el caso del smog y de la droga, que es el caso de la pobreza. Yo conozco personas que ganan mucho más de las cifras que John Cohen mencionó al año, supuestamente para combatir la pobreza, para resolver el problema de la pobreza. Me refiero a funcionarios, asesores, consultores del Banco Mundial, del BID, etcétera, que viven todos de la pobreza. Y entonces, bueno, la solución a la pobreza no llega. Claro, no llega ¿por qué? Porque son soluciones estatistas, programas sociales, etcétera, que no funcionan. Ahora, si llegara, ellos dejarían de cobrar esos sueldos. La solución al problema de la pobreza está aquí. Me dice Obed que tengo 1 hora, voy a tratar de ajustarme, voy a tratar de acomodar las citas bíblicas en ese espacio de tiempo. No creo que pueda cumplir con todo el programa esquemático, pero sí trataré de hacerlo con los puntos más importantes. En todo caso, si me paso de 1 hora, por favor, me avisan. Yo también soy cristiano, por gracia de Dios, bautista, pero cristiano por gracia de Dios, bautista. Pero eso no me gusta insistir mucho, no me gusta enfatizar mucho, voy a ser franco y sincero con ustedes, porque de la manera como en el ILE, con José Luis Tapia y con otros cristianos liberales de Venezuela y de otros países latinoamericanos, entendemos lo que hemos dado en llamar Consejo de Dios a las Naciones, no hay en esa parte, por lo menos no debería haber, diferencias entre bautistas o pentecostales, reformados, metodistas, presbiterianos, católicos y judíos tampoco. No hay diferencias de la misma manera que, y por la misma razón que no hay diferencias, puede haber todas las diferencias que querramos en teología, que es una especulación humana sobre Dios, su naturaleza, sus atributos, su providencia divina. Puede haber, y de hecho las hay, todas las diferencias que querramos, pero no puede haber diferencias en cuál sea la enseñanza bíblica acerca de la familia, por ejemplo. O sea,
que los hijos deben estar sujetos a los padres y que el gobierno de los padres debe ser limitado. Algo similar pasa en relación a la esposa y el esposo. No hay diferencias, porque cuando la Biblia habla sobre la familia, está hablando de esta vida y este mundo, está hablando de la regla de Dios o norma de Dios para la familia en esta vida, en este mundo, para los esposos, los padres, los hijos, los parientes. ¿Okay? En ese sentido, nosotros usamos la palabra teonomía, pero no como la usa una determinada escuela muy particular en Estados Unidos, Gary North, Greg Bansen, etc., sino que la usamos en un sentido lato o amplio. Teonomía es norma de Dios, o consejo de Dios, consejo completo de Dios para la otra vida, el otro mundo, la convocatoria que tenemos a compartir con Dios su vida eterna, la salvación que no merecemos nosotros, sino que es por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio expiatorio. O sea, cuando estamos hablando de familia, de la misma manera que cuando hablamos de empresa, negocios, administración, lo que la Biblia llama mayordomía, de la misma modo cuando hablamos de moral personal individual, sexual, con el dinero, con el poder, con los apegos carnales, etc., estamos hablando de cosas de este mundo. La Biblia se refiere a cosas de este mundo, de esta vida, de modo que no caben interpretaciones múltiples, por lo menos en nuestra opinión. En nuestra opinión, cuando la Biblia dice que los hijos deben estar sujetos a los padres mientras son menores, por supuesto, no caben ahí interpretaciones distintas. De la misma manera, en negocios, cuando la Biblia dice que hay que tener cuidado con los préstamos y los compromisos financieros que uno adquiere, y la Biblia nos aconseja, el consejo de Dios, no endeudarnos demasiado, no endeudarnos irresponsablemente, no que no contraer deuda, no que no contraer préstamos, pero con cuidado, con límite, con moderación, con mesura, con prudencia, no más allá de nuestra capacidad de endeudamiento, que sabemos por la economía, como muy bien enseñaba esta mañana John, la capacidad de endeudamiento está dada por los ingresos previsibles de la persona o del negocio que vaya a hacer, que le vaya a rendir lo suficiente como para repagar el capital y los intereses. Eso es un juicio prudencial. Bueno, en eso no hay interpretaciones, no caben, no deberían caber interpretaciones distintas. De la misma manera, cuando la Biblia nos habla de que el gobierno tiene que ser limitado, el gobierno tiene que estar confinado a cumplir ciertas funciones, como son defensa y seguridad interna y externa, administración de justicia pública, claro, no la justicia que hoy tenemos, la justicia punitiva, la justicia centrada en el victimario y en si va a pasar una temporada en la cárcel y si la cárcel es buena o es mala. La justicia bíblica no es así, se centra en la víctima, y la pena más importante que se impone al victimario es la obligación de resarcir o restituir a la situación anterior a la víctima, si es posible, y si no, compensar. Es lo que llamamos justicia restitutoria o compensatoria, la justicia bíblica. Esa es la función del Estado al ser agente, pues, para la justicia pública, y ayudar a la gente a resolver sus conflictos cuando no puede hacerlo por sí misma. Y algunos agregan las obras públicas, aunque bueno, ahí podemos discutir si el Estado, el mercado, en fin, pero más o menos hay una especie como de consenso en la tradición occidental que en principio, salvo excepciones, esas tres son las funciones del gobierno, y que un gobierno debe ser limitado en funciones, limitado en tres sentidos: limitado en funciones, más o menos hay consenso, digamos, en la tradición cristiana, tanto teórica como la práctica de los gobiernos, ya lo vamos a ver en lo que tengamos tiempo. Esas tres en principio son las funciones del Estado, funciones de los gobiernos cumplen o deberían cumplir, limitados en los derechos, potestades, atribuciones
que tienen los gobiernos, es decir, no al abuso de poder, y la persecución para lograr el orden público, la seguridad, se limita a las conductas antisociales intrínsecamente criminales, es decir, fraude, violencia, como lo dice un teólogo, en las palabras de un teólogo antiguo, para reprimir las manifestaciones más groseras del pecado. Estoy hablando de Calvino, instituciones de la religión cristiana, el segundo uso de la ley. Entonces, limitado en las competencias, en los poderes y atribuciones, no más que esos, y limitado, por último, tercero, en los gastos también, y en los recursos. Por lo tanto, eso implica que los impuestos han de ser moderados. Bien, en principio no debería haber discusión. Sin embargo, nosotros vemos en América Latina que ahora el socialismo ha vuelto a revestirse con la cobija de cristianismo, igual que en el siglo XIX. Eso es una cosa que muchas personas no están informadas. En el siglo XIX, Marx y Engels, que después se hicieron famosos hasta ser Marx el más influyente, como enseñaba John esta mañana, Marx y Engels eran en el siglo XIX dos ilustres desconocidos. El socialismo no, el socialismo era ampliamente conocido y hacia el final del siglo XIX se fue haciendo mayoritario y fue conquistando el poder. Pero no era un socialismo marxista. El socialismo marxista y ateo empieza a predominar en 1917 a raíz de la Revolución Rusa, y su predominio dura más o menos lo que la Unión Soviética, dura más o menos hasta 1989. Y ese socialismo del siglo XIX no era marxista, no era ateo. ¿Qué era? Cristiano, entre comillas, pseudo cristiano, y de mucha influencia. Estoy hablando, por ejemplo, del pastor Kingsley de la Iglesia Anglicana a mediados del siglo XIX, muy influyente, muchísimo más que Marx, y más conocido que Marx, siendo coetáneo. Kingsley era nada menos que el capellán de la reina Victoria y tutor del príncipe de Gales de la época, el que primero, el que empieza a difundir y a ser conocido la etiqueta de socialismo cristiano. La revista que él funda y la obra que él funda se llama así, el socialismo cristiano. Y el ejemplo, y como eso fue la Iglesia Anglicana, el ejemplo que sobre las demás iglesias se ejerció fue notable y determinante, incluso en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa Oriental y en las demás iglesias reformadas históricas, y también en las iglesias evangélicas que por el momento estaban surgiendo. De manera que no es ninguna novedad esto del socialismo y que cristiano. ¿A qué se debe? Ignorancia bíblica, ineducación bíblica. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, países como Venezuela, Cuba, o lo que era Nicaragua en la época sandinista, insiste, hay una nota común. ¿Por qué los cristianos están defendiendo el socialismo, que, como enseñaba John, es tan agresivo y destructivo? ¿Por qué tantos cristianos están defendiendo el socialismo en América Latina? Gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? No. ¿Aló? ¿Aló? No. Está apagado. Ok. ¿Por qué tantos cristianos están defendiendo el socialismo, o gobiernos estatistas altamente intervencionistas que, aunque no tienen claramente el signo de izquierda, son igualmente nefarios, como dice John, y nefastos, las dos cosas? Bueno, por desconocimiento de lo que la Biblia enseña sobre esa materia. Cuando pasamos encuestas en las iglesias, es una cosa interesante. Nosotros consideramos, como digo, teonomía en un sentido amplio, o sea, moralidad individual, familia, o sea, norma de Dios para moralidad individual, conducta individual, familia, negocios y administración, y políticas públicas. O esa expresión a mí no me gusta mucho, políticas públicas, prefiero gobierno limitado, o estado limitado. Ahora sí. Todo eso es
Gracias, muy amable. Todo eso es norma de Dios. Dios no creó el mundo, la vida, el hombre y la sociedad y la dejó a su albedrío. Dios ha fijado normas. Hay normas estatutarias que para los cristianos son autoritativas. Por ejemplo, además tienen carácter profético en el sentido, por ejemplo, Deuteronomio 28, elige pues la vida. ¿De qué trata Deuteronomio 28? Deuteronomio 28 trata de la ley, del cumplimiento de las normas de Dios, de lo que Dios aconseja. Y lo que dice es una cosa muy simple. Dice, si usted cumple con lo que Dios aconseja como nación, entonces habrá prosperidad, habrá riqueza. Si usted no cumple y hace lo que a usted le parece bien, el socialismo o el estatismo, en su mente humana, entonces va a tener lo contrario, va a tener pobreza, va a tener desorden, conflicto, etc. Es decir, en otras palabras, usted no puede pretender resolver el problema de la pobreza con el estatismo, contrariando lo que es la voluntad de Dios, el consejo de Dios, que es como el fabricante, y la Biblia es como el manual de instrucciones del fabricante. Entonces, el fabricante sabe, o sea, somos creación de Dios, somos criatura, Él es el creador, Él nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos, conoce nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones. Por eso nos ha dado leyes, nos ha dado normas, consejos para que los sigamos. Nosotros somos libres, dice Deuteronomio 28, de seguirlos o no. Si los seguimos tendremos la vida, es decir, tendremos desarrollo, prosperidad, podremos comer del fruto de nuestro trabajo, dice Deuteronomio 28. De otro modo, entonces otro comerá del fruto, es decir, el funcionario, el Estado, el gobierno comerá del fruto de tu trabajo, vivirá en tu casa, se acostará en camas que son tuyas, tendrá ropa que es tuya, alimentos que son tuyos, y tú pasarás necesidad y pasarás apremio. Y eso no lo dice ningún, eso lo dice nada menos que Dios. Estamos hablando de Deuteronomio 28. Pero hay un desconocimiento total de este pasaje bíblico y aproximadamente unos 60 pasajes más que se refieren a lo que es gobierno, economía, etc. Nosotros cuando pasamos encuestas, decía, en las iglesias, testamos o acostumbramos testar o comprobar, algunas organizaciones cristianas e iglesias lo hacen y hacen muy bien, el nivel de conocimiento bíblico que hay entre los creyentes. Entonces, en materia de teonomía es curioso. Más o menos todo el mundo conoce lo que es la directiva de Dios sobre moralidad individual y familia, personal y familia. Más o menos se conoce entre los creyentes lo que es la regla de oro, lo que es los 2 mandamientos donde nuestro Señor reduce toda la ley y los profetas, en materia de familia también. No solamente se conoce, sino que también se pone por obra. Por lo general las familias cristianas por eso son más exitosas que el promedio, porque ponen por obra aquello que conocen, que es el consejo de Dios. Ya en materia de negocios, administración, mayordomía, el conocimiento es menor. Y no es de extrañar que la tasa de éxito, por decirlo así, sea un poquito mayor que el promedio, digamos, entre los cristianos observantes, digamos, los que vamos a la iglesia, etcétera, pero menor que en el caso de la familia. Claro, porque el conocimiento es menor. Y en el caso de lo que Dios dicta para el gobierno, economía, ahí hay un desconocimiento absoluto. Entonces no nos extrañemos del tipo de gobierno, del tipo de sistema económico, político que padecemos, porque nuestro desconocimiento es total. Uno ve en los representantes socialistas como Chávez, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen de la Biblia? ¿Se mencionan Deuteronomio 28? No. ¿Mencionan acaso 1 Samuel 8? Que es el más antiguo manifiesto liberal de que tenga la humanidad memoria escrita, donde hay una advertencia clara de Dios nuestro Señor, de Jehová a su pueblo, pues, contra el estatismo. En 1 Samuel 8, pueden ir anotando y después, no voy a leer aquí, ni siquiera traje
ninguna de mis Biblias, porque no va a haber tiempo. Pero pueden ir anotando en la tarde, en el taller podemos revisarlo un poquito más si les parece. 1 Samuel 8, donde dice que va a poner el gobierno te va a esclavizar, el gobierno te va a hacer trabajar horas extraordinarias para pagar los impuestos, te va a tener, va a poner a tus hijas de coperas y sirvientas y a tus hijos de mayordomos y soldados, y los va a usar para... Bueno, eso es 1 Samuel 8, y es más, termina 1 Samuel 8 diciendo, bueno, y en ese momento, después que habréis entronizado un déspota, clamaréis, y yo no os escucharé ese día. No os escucharé ese día. Entonces, yo muchas veces me pongo pensativo y me acuerdo en 1 Samuel 8 cada vez que escucho en las iglesias orar por el Perú, oraciones y alabanza y ayuno y tal, por el Perú y tal. Pero bueno, si 1 Samuel 8 al final, 18 creo que es el verso, dice, yo no os escucharé. Es decir, ustedes eligen un déspota, un sistema despótico, y después entonces claman y oran y hacen ayuno y tal. Pero bueno, así es como dice 1 Samuel 8, al menos en mi Biblia. En mis Biblias, porque yo no uso una sola traducción, me gusta mirar distintas traducciones y comparar el lenguaje, ¿ok? Es la misma palabra de Dios, pero en lenguajes diferentes, unos que vienen del griego y pasan por el latín, otros no pasan por el latín, o el hebreo, en fin. Es muy bueno ayudarse con enciclopedias, diccionarios bíblicos, y varias traducciones para comparar. No hay, en los socialistas no hay ninguna alusión ni a Deuteronomio 28 ni a 1 Samuel 8, ni hay ninguna alusión a Deuteronomio 17, 14 hasta el final, 14 a 20, donde hay una clara instrucción en favor del gobierno limitado. Y gobierno limitado implica mercados libres, por implicación. O sea, fíjense, en lo político y económico son como dos caras de una misma moneda. Lo político es una cara, lo económico es la otra cara. En una cara dice la Biblia, gobiernos limitados. En otra cara dice la Biblia, aunque no lo con esas palabras, mercados libres e instituciones privadas separadas del Estado y de la política, separación de lo público y lo privado. Son como dos caras, lo político y lo económico y social. La libertad personal, las libertades económicas y las otras libertades de culto, de expresión, de pensamiento, etcétera, son consecuencias del gobierno limitado, del sistema del gobierno limitado. Por eso la base de eso es Deuteronomio 17, 14 a 20. Esta enseñanza además se puso de manifiesto por todos, prácticamente de manera unánime, todos los escritores cristianos. Podemos mencionar a San Agustín y a Santo Tomás, pero no son los más relevantes, pero no son los únicos, también Lutero y Calvino, más Calvino que Lutero. Esta doctrina bíblica del gobierno limitado fue la que pusieron en práctica, además, los países exitosos. La nación de Israel en la diáspora, la España medieval, no la de la Inquisición, la anterior, la medieval, la de las tres culturas, la coexistencia entre la cultura cristiana con las culturas judía e islámica, y se transformó en la primera potencia, y que inaugura el concepto de gran potencia mundial. Holanda, la Holanda calvinista, y Suiza también en buena parte calvinista, y Escocia igual. Eso está en el libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. No es ninguna novedad. También toda Inglaterra y Estados Unidos más tarde, en el siglo XIX, principalmente los puritanos, aunque no exclusivamente los puritanos, porque insisto, en esto la teología tiene poco o nada que ver, no diría nada, pero sí tiene poco que ver. Del lado católico tenemos la escolástica tardía, siglo XVI, XVII, nada menos que el fundamento de la ciencia económica y el descubrimiento de las funciones del mercado, de modo que
no es, esto prueba que no es una cuestión de denominación, por decirlo así, no es denominacional. ¿Ok? Entonces tenemos esto así, y tenemos por otro lado los socialistas. Los socialistas lo que hacen es citar algunos párrafos de la Biblia, algunos pasajes de la Biblia fuera de contexto, y le sirven para apoyar al socialismo, y en general a los cristianos estatistas les sirven para apoyar los desmanes gubernamentales, sean o no socialistas. Ejemplo, siempre repiten la historia del rico y el camello y el ojo de la aguja. Un caso evidente de interpretación torcida, de mala interpretación para apoyar el socialismo. ¿Por qué? Porque esa frase de nuestro Señor Jesucristo viene después del episodio del joven rico en Mateo 19, 16 al 30, donde la riqueza no es el tema. Hay muchas otras citas donde nuestro Señor Jesucristo y parábolas que se refieren a la riqueza. Ahí el tema no es la riqueza, el tema es la salvación. Y la enseñanza no es una enseñanza que condena la riqueza, es una enseñanza que te dice que la salvación no es por obra. Eso es, el problema con el joven rico es que el joven rico, lo de rico no tiene tanta importancia. Debería conocerse el episodio como el episodio del joven observante, que era un judío piadoso, observante de los mandamientos y tal. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Que eso no te va a salvar. El cumplimiento de los mandamientos es bueno, pero no te va a salvar. O sea, ahí no está hablando nuestro Señor Jesucristo de sistemas económicos y políticos, como sin embargo sí está hablando en 3 citas que pueden anotarlas ahí si quieren para los que les interese el taller en la tarde. Mateo 20, 25, Marcos 10, 42 y Lucas 22, 25. En los 3 evangelios sinópticos se recoge una frase de nuestro Señor Jesucristo, en esos 3 pasajes, donde se enseña, reuniendo los 3 más o menos, se saca la idea muy clara e inequívoca, y ahí no hay interpretaciones de esto, de aquello, y ahí sí está hablando de este mundo y esta vida. Dice así más o menos: quienes se tienen por gobernantes, quienes se hacen llamar gobernantes. Ya empieza a hablar un liberal. Por cierto, la palabra liberalismo es a partir de 1812, como la Constitución española, ¿no?, de las Cortes de Cádiz, como se empieza a llamar a la doctrina bíblica de gobierno, que es la doctrina que hasta ese momento era conocida como gobierno limitado, doctrina del gobierno limitado. Y en el mundo anglosajón era conocida como Whiggism, no sé si estoy pronunciando bien, Whig, los Whig, los opuestos a los Tory. Okay. Esa era la palabra que se usaba para esta enseñanza cristiana durante 19 siglos. En 1812 se empieza a hablar de liberalismo, ¿okay? Pero el nombre es lo que ha cambiado, el concepto es el mismo y el origen es el mismo. Es la doctrina cristiana o judeo-cristiana bíblica del gobierno limitado, que se llama liberalismo a partir de 1812, perdón. Entonces, quienes se tienen por gobernantes acostumbran a enseñorear, o sea, es la regla, ¿no? Acostumbran a enseñorearse sobre las naciones, a arrogarse potestades, las regulaciones, los impuestos, a arrogarse potestades, la educación, la salud, a arrogarse potestades y a hacerse llamar bienhechores. Hacerse llamar bienhechores, eso es el estado de bienestar, eso es welfare state. A hacerse llamar bienhechores, mas entre vosotros no será así. Bueno, para nosotros, los que venimos trabajando ese tiempo en esto que hemos dado en llamar consejo de Dios a las naciones, esa es la enseñanza central. Esos son los pasajes, los pasajes, son 3 sinópticos, esos son los pasajes centrales que nos ayudan a articular y a sistematizar una enseñanza que tiene por base los 60
pasajes distribuidos en el Antiguo y Nuevo Testamento que se refieren a la política y a la economía, muy claros, muy inequívocos, no pasibles de 2 o 3 o 4 interpretaciones diferentes, para nada. Esos 60 pasajes se articulan y sistematizan también con la herencia que tenemos, la riquísima herencia que tenemos los judíos y los cristianos de interpretación, comentario, exégesis, hermenéutica, análisis. Alrededor de 20 siglos los cristianos y 25 o más los judíos. Muy interesante, riquísimo acervo también, y también consistentemente en este sentido, igual que las interpretaciones cristianas. Y la práctica de las naciones exitosas, la nación de Israel en la diáspora, la España medieval, Holanda, Escocia y después Suiza, Inglaterra, Estados Unidos. Eso llamamos Consejo de Dios a las Naciones, capaz de transformar las naciones. Fíjense ustedes, Suiza, por ejemplo, que hoy figura siempre entre los 3 o 4 países más ricos del mundo, en esos índices que por otro lado son muy discutibles, como tú lo señalas muy bien en el caso de Nueva Zelanda, ¿no? Pero en lo relativo a la libertad, pero no en lo relativo a la riqueza. Es considerado Suiza como entre los 3 o 4 países más ricos del mundo siempre, eso sale en todos los almanaques mundiales. Suiza era el país más pobre de Europa. Por eso el Papa tiene guardias suizos todavía, porque había una tradición de los suizos de servir en los ejércitos mercenarios. ¿Por qué? Por el hambre. Los montañeses suizos, que su territorio parece no ser muy apto para el sembradío, para la cría de ganado, para no morirse de hambre, los jóvenes iban a practicar eso que se llama ser soldado mercenario. Por eso el Papa tiene guardias suizos, porque el Papa era un consumidor pues de los servicios de los ejércitos mercenarios. Me avisan por favor si voy excedido de tiempo. Entonces no hay hay algunos pasajes bíblicos que mal interpretados pueden servir para acomodarse a cualquier desmán o tropelía del gobierno. Caso típico, Romanos 13. ¿Cuántas veces no escuchamos Romanos 13? Que hay que obedecer a las autoridades. O la cita de Daniel que dice que el Señor quita y pone reyes. Bueno, algunos pasajes bíblicos mal interpretados torcidamente, pueden servir y sirven y han servido para cohonestar, para apoyar, pues para sustentar la doctrina del derecho divino de los reyes entendida en sentido absolutista, como en los siglos XVII, XVIII, entendida en sentido absolutista, es decir, mal entendida. Porque es cierto que los reyes y en general las autoridades son queridas y ordenadas por Dios y todo poder viene de Dios, eso es cierto, pero eso significa precisamente que el poder es limitado, como es limitado el poder del marido sobre la mujer, de los padres sobre los hijos, de los amos sobre los siervos, de los patrones sobre los empleados, de los gobiernos sobre los gobernados. De la misma manera de los pastores sobre las iglesias, pero no vamos a tocar mucho ese tema. Entonces, hay algunas citas bíblicas, como esa del rico y el ojo de la aguja, que se pueden interpretar torcidamente en favor del gobierno desbordado, el gobierno salido de límites, el gobierno atribuyéndose funciones que no le corresponden, caso de educación, medicina, negocios, agricultura, comercio, banca, etcétera, etcétera. El gobierno excedido en gastos, el gobierno endeudado y después cobrándonos la factura a través de los impuestos, todos los impuestos, incluso la inflación, que es un invento perverso, condenado por la Biblia. Hay en varios pasajes, pero de eso no hablan los socialistas y los estatistas cristianos. Por ejemplo, no hablan donde
En Apocalipsis se menciona justamente muy específicamente el caso de la inflación, ¿no? Sobre el precio de los elemines de trigo y de aceite. No se interpreta como algo, una condena a la inflación, el caso de la medida y peso exacto y efa precisa que aparece varias veces en la Biblia. El dinero es una medida, es la medida de la riqueza. Okay. De manera que no se menciona, y vamos sobre los que quedan vamos a hablar en la tarde si les parece bien. Los episodios, por ejemplo, de Abimelech en Jueces 9, hay una campaña electoral y una referencia muy clara al gobierno, a la política. Otra campaña electoral se narra en 2 Samuel 15 al comienzo, donde se refiere el caso de Absalón. La viña de Nabot, un episodio claramente puesto allí para condenar lo que es las expropiaciones, las confiscaciones, etc. Los socialistas y estatistas cristianos no dicen nada de ese pasaje, de ese episodio, como tampoco dicen nada, por ejemplo, de Éxodo 23:3 o de Levítico 19:15, donde dice que la justicia no ha de torcerse para favorecer a nadie, ni al rico por ser rico, ni al pobre por ser pobre. Con eso ya tumba todo lo que es el derecho del trabajo y las leyes gremiales y sindicales y la convención colectiva y toda esa historieta. Entonces, la práctica de las naciones exitosas que han puesto por obra la palabra del Señor en esto, y las personas creyentes que a través de los siglos lo han puesto por obra, incluso no creyentes. Fíjese, en Japón, los 4 dragones asiáticos son países que no pueden llamarse países cristianos, países de cultura cristiana, más o menos, por lo menos históricamente. Sobre todo Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aplicó la doctrina del gobierno limitado y progresó, se levantó de la guerra. Lo mismo Italia, un país católico; Alemania, un país predominantemente protestante. Entonces se ve que esto no es cuestión de denominación, simplemente los países que practican la enseñanza del gobierno limitado prosperan, tienen éxito. Esa enseñanza del gobierno limitado, nosotros con José Luis en el ILE estamos, este es el brochure del ILE, estamos promoviendo la creación, la constitución de una escuela bíblica de gobierno, si Dios quiere, en el Perú. Yo les pido a todos orar por esa intención, por ese proyecto, pero para toda América Latina, para todo el mundo de habla hispana. Eso es lo que estamos proyectando. Tenemos también en el ILE, en el Instituto de Libre Empresa, desarrollado desde hace ya algunos años, lo que sería toda esta enseñanza puesta para un país latinoamericano cualquier, por ejemplo el Perú. Entonces la tenemos aquí. Yo no me voy a extender más porque eso está aquí. Los principios, aquí voy a explicar un poquito qué es esto, pero esto lo pueden leer después ustedes, ¿no? Y lo podemos discutir en la tarde, si les parece bien. Lo que sería la fórmula del buen gobierno, que son 3 cosas: Estado o gobierno y gobierno limitado, y mercados libres e instituciones privadas separadas del gobierno y la política. Esa es la fórmula del buen gobierno, esa es la fórmula del éxito, de la prosperidad, de la paz, del orden. Esos 3 elementos que nosotros hemos extraído de la Biblia y de la historia de la doctrina y enseñanza basada en la Biblia, tanto católica como no católica, judía y demás, y de la práctica de las naciones exitosas a través de la historia. Lo hemos resumido así, de esa manera. 3 principios: Estado limitado, mercados libres, separación de lo público y lo privado. Y tenemos a desarrollar en el ILE, y esperamos en el futuro en la Escuela Bíblica de Gobierno,
a desarrollar los 3 pasos que hay que dar, que un país tiene que dar para pasar de este estado de cosas lamentable, nefasto y nefario que tenemos, a lo que queremos, a una sociedad basada en los principios bíblicos de esa manera. Y no es simplemente que los cristianos vayan al gobierno a participar del mismo sistema nefasto, nefario y pecaminoso, pero con buenas intenciones y con un gran desconocimiento de lo que son sistemas económicos, políticos, lo que es el mercantilismo, lo que es el estatismo, y lo que son los sistemas inspirados bíblicamente y los que no, y lo que son los economistas inspirados bíblicamente y los que no, y politólogos y científicos sociales. ¿Okay? De manera que esos 3 pasos están puestos aquí, la segunda parte donde dice qué propone para lograr esos objetivos. Ahí hay 3 puntos. No le hemos puesto los títulos porque los títulos están un poco, son palabras satanizadas, pero el primero es poner al Estado en su lugar. Palabra satanizada o desconocida. Por ejemplo, este concepto de poner al Estado en su lugar, o sea, sacarlo de donde estorba y ponerlo donde debe estar, es el que está aquí primero. El segundo es desregulación, es una palabra desconocida o satanizada, y sobre todo mucho más el que está aquí en tercer lugar, que son privatizaciones, pero con un sentido de privatizaciones populares, es decir, para capitalizar a la gente pobre. La gente pobre no necesita créditos para salir de pobre, ¿ok? Necesita deflación, y eso es lo que nosotros proponemos, deflación, es decir, que los precios bajen en lugar de subir. No obstante, los gobiernos se satisfacen con la congelación de la estabilidad de precios, lo que llaman la estabilidad de precios, como si eso fuera una gran cosota. Nosotros proponemos no solo que los precios no suban, que eso es lo peor, pero proponemos lo mejor. ¿Por qué no? Que los precios bajen. Eso es perfectamente posible. En el ILE lo tenemos estudiado, desarrollado, pensamos que va a ser el estudio de los economistas cristianos, como Ronald Nash. Algunos están mencionados aquí que colaboran con nosotros en el ILE. Pensamos que eso puede ser, debería ser de interés para los cristianos y para los creyentes en general, sobre todo para aquellos que se preocupan y no solamente que se interesan en lo que es vida pública, y para aquellos sobre todo que sienten el llamado de Dios a participar. Cualquier otra información está aquí en las carpetas o en la página del ILE, y esta tarde podemos desarrollarlo. Me voy a quedar aquí para no abusar de la paciencia de ustedes y de John, que le toca intervenir después. Muchas gracias a todos. Gracias por el micrófono. Bien, queremos agradecer la exposición clarísima del señor Alberto Manzueti referente a lo que es el sistema bíblico de gobierno. Sabemos que